Bien, amados hermanos. ¿Qué pasó, amados hermanos, el día de Pentecostés? Imagínense, voy a poner de ejemplo al hermano Héctor. Me gusta el hermano Héctor, siempre lo pongo. Yo sé que el hermano Héctor tiene un gran corazón. Imagínense que está el hermano Héctor en su casa, sus papás, su familia, amigos. Y están ahí haciendo una carne asada, qué sé yo, algo, preparando el hermano Héctor. Todo está preparado, la hermana Liz tiene su mesa bien lista, bien adornada ahí con los alimentos. El sacerdote del hogar, el hermano Héctor, empieza a orar por los alimentos, empieza a darle gracias a Dios por los alimentos. Pero de pronto sucede algo sobrenatural, algo grande que nunca ellos habían visto y habían sentido. Quizás un viento recio rompe las ventanas, los vidrios. Y no solo eso, el hermano Héctor de pronto empieza a ver que una llama de fuego en las cabezas de cada uno de sus familiares, de sus amigos. Y dice el hermano Héctor, ¿qué está pasando aquí? Algo extraordinario, algo sobrenatural que nunca se había visto. Es exactamente, hermanos, lo que pasó el día de Pentecostés, allí en Hechos 2. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor y sobre aproximadamente 120 personas que estaban reunidos, unidos en coinonía, en un mismo sentir, orando al Dios Todopoderoso. Es lo que pasa que cuando un grupo de personas se unen en un mismo sentir, en un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios desciende para hacer prodigios y maravillas en medio del pueblo de Dios. Iglesia de Jesucristo, si queremos ver milagros, si queremos ver la mano de Dios en medio nuestro, en medio de su pueblo, en esta iglesia, en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios, tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera, yo no veo otra manera como la iglesia de Jesucristo puede darse a conocer en medio de este mundo hostil y difícil que estamos viviendo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Si tú no has tenido experiencias sobrenaturales a otro nivel, déjame decirte una cosa, amado hermano. Necesitas la presencia del Espíritu Santo de Dios para ver cosas sobrenaturales, para sentir la presencia de Dios como nunca lo hayas sentido en tu vida. El Espíritu Santo te marca, te sella. El día de Pentecostés, amados hermanos, era una de las fiestas más solemnes donde todo varón israelita tenía que presentarse en el santuario. Había 7 fiestas que celebraban los judíos. Todas eran importantes, pero las 3 más importantes, la primera era la Pascua, la segunda era el día de Pentecostés, que también se le puede llamar la fiesta de las semanas. También recibía el nombre de la fiesta de la siega o el día de las primicias. Y la tercera era la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, donde todo varón israelita debía presentarse en el santuario de Dios de una manera especial, no con las manos vacías. Tenían que traer algo para darle a los pobres. Esa es la iglesia que Dios quiere ver, una iglesia dadivosa, una iglesia donde cada uno no tenían esto es mío, aquello es tuyo, no. Todos tenían en común todas las cosas, se ayudaban los unos a los otros. Así estaban los primeros cristianos del primer siglo. Se amaban, se querían, se ayudaban. Y es la iglesia que Dios quiere ver. Y cuando haya eso en la iglesia, el Señor Jesucristo descenderá del cielo y la levantará. Bendito sea el nombre de Dios. Pentecostés, la segunda de las más importantes solemnidades donde se hacía una convocación, donde todo israelita debía presentarse en el santuario.
Recibía también el nombre de la fiesta de las semanas, porque su fecha, hermanos, caía, se fijaba en 7 semanas después de la primera fiesta, que era la Pascua. Después de la ofrenda de la gavilla de cebada, así la fiesta de las semanas tomó el nombre de Pentecostés, debido a que se celebraba el día quincuagésimo, y es lo que significa Pentecostés, quincuagésimo. ¿Por qué fiesta de la siega o fiesta de las primicias? Por cuanto la siega del trigo acababa exactamente en esos días en toda Palestina. Y se procedía a ofrendar 2 panes de trigo nuevo. Y no solamente se ofrecía también 10 animalitos y un macho cabrío en ofrenda expiatoria. Y 2 corderitos se sacrificaban como acción de gracias del pueblo de Dios de Israel. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué estamos ofreciendo a Dios? Cuando venimos a este santuario a reunirnos en coinonía y en armonía, ¿venimos con las manos vacías o traemos algo para dárselo a Dios? Ahora, amados hermanos, durante el Pentecostés, como durante las otras fiestas, los israelitas tenían que traer algo y debían hacer presentes a los pobres, a los más necesitados, a aquellas personas que necesitaban ayuda. Así debe ser nuestra iglesia. El Pentecostés más decisivo, amados hermanos, fue el que tuvo lugar el día después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es el que sucedió en Hechos 2. Hoy celebramos Pentecostés, hoy es día de fiesta, hoy es día de alegría, de gozo en el pueblo de Dios. Qué día para reabrir las puertas de este santuario y estar juntos, amados hermanos, como aquellos primeros cristianos del primer siglo, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Qué gran privilegio nos da Dios, hermanos, de alabarle y glorificarle a Él. Él descendió sobre los apóstoles aquel día de Pentecostés en Hechos 2 de una manera poderosa. Dice que era la hora tercera, aproximadamente las 9 de la mañana, muy de temprano descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y sobre 120 personas reunidas ahí de una manera poderosa, de una manera grande, sobrenatural, que estaban esas personas reunidas ahí. No se puede explicar realmente con palabras, hermanos. Si el hermano Héctor hubiera visto eso que acabamos de describir, ¿cómo lo pudiera describir él humanamente? Es la presencia de Dios descendiendo sobre su pueblo, sobre ciertas personas. Es exactamente lo que pasó el día de Pentecostés en Hechos 2. Vaya a la palabra de Dios allí en Hechos 2 y leamos la palabra de Dios, para que tengamos una mejor idea cómo sucedieron las cosas. El que trajo Biblia, lea, sígame con su vista. El que no trajo, comparta, pero también está en la pantalla. Mi hijo lo tiene ahí en la pantalla, creo que lo va a poner. Ahora bien, amados hermanos, el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, hey, no se vayan de Jerusalén. Les da una orden. No se vayan fuera de Jerusalén, sino que esperen la promesa que les di, la promesa del Padre que yo les dije. Esa promesa, amados hermanos, era el derramamiento del Espíritu Santo, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Es importante, amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, que sepamos esperar en Dios. Cualquier decisión que usted haga, pídele a Dios la dirección y el Espíritu Santo de Dios vendrá y lo iluminará para que usted haga la mejor decisión de su vida. Bien, leamos en Hechos 2,
Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había allí partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos que residían, tanto judíos como prosélitos. Cretenenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendice su palabra, Dios respalda su palabra. Y su palabra, amados hermanos, no regresa vacía. Bien, amados hermanos, imaginemos al hermano Héctor ahí, oír que unos están hablando en ruso, otros en español, otros en inglés, otros en tarahumara, tatonaca, yo no sé, pero diferentes lenguajes. Y el hermano Héctor dice: bueno, yo no entiendo, yo entiendo español y entiendo el inglés. Pero así pasó el día de Pentecostés. Había judíos de todas las naciones, de diferentes provincias, pueblos. Ahora, amados hermanos, ahí tenga su Biblia en Hechos. Vamos a seguir ahí. Fue lo que pasó el día de Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo con poder y dio valor a aquellos primeros cristianos para hablar de la palabra de Dios, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Esa palabra, hermanos, que inunda, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Esa palabra que es como una espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de acuerdo a Hebreos 12. Fue ese valor, esa valentía que puso el Espíritu Santo para que estos primeros cristianos fueran y dieran testimonio y esparcieran las buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, todos lo conocemos con ese nombre, Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene varios nombres en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, más de 195 veces se menciona el Espíritu Santo, 191 en el Nuevo Testamento.
Principalmente se le llama el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, de vida, de fe, de amor, de sabiduría, de gracia y de gloria. También se le llama el Consolador. Allí en Juan 14, el Señor Jesucristo les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no mandaré al Consolador, al Paracletos, uno que va a su lado, eso es, uno que está con nosotros. Jesús ascendió a los cielos a la diestra de Dios Padre, pero no nos dejó solos. Mandó al Espíritu Santo y es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que el Señor Jesucristo venga y recoja su iglesia en poder y gloria. Es el Espíritu Santo que va a recoger su iglesia. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Ahora, amados hermanos, hay muchas religiones, algunas de ellas muy famosas, de eso, que andan tocando las puertas de dos en dos, que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en un Dios trino. Ellos piensan que el Espíritu Santo es una cosa como un fantasma nada más. Enseñan que es una figura inventada. Aún enseñan que Jesucristo no es Dios, que es un Dios más pequeño que el Padre. Déjame decirte, amado hermano, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, con los mismos atributos de Dios el Padre. El Espíritu Santo es una persona, así nos lo dice la Escritura. Es una personalidad distintiva, como lo es el Padre, como lo es el Hijo. El Espíritu Santo piensa, conoce nuestro lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como a una persona, se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir, se le puede contristar también y se le puede afrentar. Por otra parte, también enseña, testifica, conduce, entiende, habla y anuncia las verdades del Dios Todopoderoso. Los atributos del Espíritu Santo son omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia y eternidad. Es un error, amados hermanos, pensar que el Espíritu Santo solo se hizo presente en el día de Pentecostés en Hechos 2. El Espíritu Santo ha existido por la eternidad y hasta la eternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios, antes de que fuera la tierra, antes de que fueran los planetas, antes de que fueran los mares y todo lo que vemos, el Espíritu Santo de Dios ya existía. La primera obra del Espíritu Santo, amados hermanos, en el hombre es de convencer al hombre de su pecado. Ese es el primer trabajo del Espíritu Santo, de convencer al hombre pecador de que está enfermo por el pecado. Sin esta convicción, amados hermanos, del Espíritu Santo, que destaca precisamente el de no haber creído todavía en Cristo. Por eso usted ve a una persona muchas de las veces y le dice: Dios te ama, Cristo te ama. Y lo primero que te dicen: yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo, yo no creo que existe el Señor Jesucristo. Porque no tienen una conciencia, no tienen un espíritu. En efecto, los hombres, amados hermanos, están perdidos. No por ser pecadores, amados hermanos, sino porque siendo pecadores no reciben un Salvador y no necesitan un Redentor. Pero la palabra de Dios dice en Juan 3:16, un versículo muy conocido por nosotros: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La humanidad necesita un Salvador. Los seres humanos necesitamos un Redentor. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Se preguntan. Si yo soy bueno, yo no soy una persona mala. La condenación es esta, amados hermanos: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre es una persona mala desde el principio. Yo le decía a una persona, realmente el hombre debería llevar un letrero en su pecho que diga peligro. Somos un peligro. Somos hombres, personas malas, dadas a hacer el mal. Y por eso necesitamos un Salvador. Por eso el mundo necesita un Redentor. Y Cristo vino al mundo. Dios se hizo carne como uno de nosotros para salvar a la humanidad. Esa es la promesa. El Espíritu Santo es prometido a todos aquellos, amados hermanos, creyentes, a los que le piden, a los que anhelan la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, se recibe por fe. El Señor Jesucristo, cuando Él empezó su ministerio terrenal aquí en la tierra, necesitó del Espíritu del Padre. Cuando fue llevado a ese desierto, dice que fue impulsado por el Espíritu para ser probado. Nosotros como hijos de Dios seremos probados, pero no pasaremos esa prueba si el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Jesús pudo ayunar 40 días y 40 noches porque el Espíritu Santo vino sobre de él. Pudo vencer las tentaciones de Satanás porque el Espíritu del Padre estaba sobre de él. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo del Padre sobre nosotros para vencer las tentaciones, para vencer este mundo y toda adversidad. El Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, amados hermanos, el Señor fue concebido en el vientre de una mujer. El Espíritu Santo ungió al Señor Jesucristo, lo selló, lo llenó, lo revistió de poder, ofrecido en sacrificio, y por el Espíritu Santo fue resucitado de la muerte. Amados hermanos, si el Hijo de Dios, escuche bien, el Hijo del Dios viviente no pudo pasar ni un día, solo ni un día, sin la asistencia y la presencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más lo necesitaremos usted y yo? Necesitamos anhelar, querer la presencia del Espíritu Santo y ser llenos de la presencia del Espíritu Santo para vencer. Ahora allí en Hechos 2, la obra el trabajo del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a entrar a lo que la lectura que acabamos mi hijo tiene algunos puntos ahí. La obra y el trabajo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. A partir de esa fiesta solemne, la fiesta de las semanas o el Pentecostés, como usted guste llamarle, se hizo una realidad dominante en la vida de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, para ser guiados. Número 1, el Espíritu Santo es la fuente de toda dirección. Sin el Espíritu Santo, hermanos, somos como un metal que resuena en el suelo. Así dice la Biblia. Sin el Espíritu Santo, hermanos, somos personas muertas que no tenemos vida. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Yo no sé si usted ha entrado a iglesias, hermanos, donde usted entra a una iglesia y hasta siente frío. Y es en tiempo de frío y siente frío. ¿Por qué? Son iglesias, hermanos, que no creen en el Espíritu Santo muchas veces. Y si no creen en el Espíritu Santo, pues mucho menos van a creer en los dones del Espíritu Santo y en los frutos del Espíritu Santo. Eso distingue a una iglesia, a un creyente. Entonces el Espíritu Santo es la fuente de toda dirección. Hechos 8:29 dice ahí, por cuestión de tiempo, ahora me voy a ir un poco rápido. Hechos 8:29 dice que es el Espíritu Santo que mueve a Felipe a ponerse en contacto
con un eunuco etíope. Es el Espíritu Santo que te va a mover a ti a llevar las buenas nuevas de salvación al perdido. Es el Espíritu Santo el que va a mover a Blanca en su ciudad, en su vecindario, a que lleve una palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que va a mover a mi hermano Jay a llevar una palabra. Ese es el Espíritu Santo que movió a Felipe. En Hechos 10:19 dice, es el Espíritu Santo que preparó a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio. Los espíritus, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se conecta con su espíritu. Pero rechazamos porque hay espíritus malos, amados hermanos, también. El Espíritu Santo rechaza no sé si usted ha tenido la experiencia de sentir cuando usted se acerca a una persona que está poseída, que está endemoniada, su Espíritu de Dios inmediatamente le dice, siente algo, que hay algo. Por eso cuando Jesús llegaba a los endemoniados, de lejos le decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Lo conocían. Porque los espíritus malos no pueden estar donde está la presencia de Dios. Tienen que huir. Hechos 11:12 dice que es el Espíritu que manda a Pedro que vaya con ellos sin dudar. El Espíritu Santo nos mandará muchas veces y tenemos que hacer caso cuando el Espíritu Santo nos manda, nos da una orden. Hechos 11:28, el Espíritu Santo inspira. Fue el que inspiró a Agabo para que anunciara un hambre que se avecindaba allá en Antioquía. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos avisa de lo que está por venir. Yo siento de parte de Dios que vienen cosas difíciles para este mundo. Dios nos avisa para que el hombre después no ande quejándose, es que no sabía. Dios avisa a través de su Espíritu Santo, amados hermanos. El Espíritu Santo en Hechos 13:2 y 4 el que ordenó que apartasen a Bernabé y a Saulo para que llevasen el evangelio a los gentiles. El Espíritu Santo nos ha apartado a cada uno de nosotros, amados hermanos, para llevar las buenas nuevas de salvación, para llevar el buen informe a los perdidos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Porque otra vez, hermanos, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero es el Espíritu Santo que te va a inspirar. El Espíritu Santo ordena. El Espíritu Santo guía en Hechos 15:28 las decisiones, así como el Espíritu Santo guió al concilio de Jerusalén para que tomaran decisiones importantes. Es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, a la mesa directiva, a los miembros de la iglesia para tomar decisiones correctas. Y no solo eso, amados hermanos, es el Espíritu Santo que nos guía a cada uno de nosotros, porque nosotros en lo humano nos equivocamos a cada momento. Pero si tú tomas decisiones a través del Espíritu Santo, serán las mejores decisiones que van a marcar tu vida para siempre. Y no vamos a andar lamentándonos después. Hechos 20:23 dice, el que avisa, el que le dijo a Pablo lo que le esperaba en Jerusalén. Aquí, hermanos, como lo dije al principio, ¿cuántas veces el enemigo te ha tendido una trampa? Y es el Espíritu Santo que te dice, no vayas, no pases por tal lugar. O simplemente vas en tu auto y ya estaba un accidente preparado, pero de pronto el Espíritu Santo te dice, detente o haz esto, lo otro. Es el Espíritu Santo que te avisa. El Espíritu Santo le avisó a Pablo, no vayas a Jerusalén. Lo querían matar, le querían cortar su cabeza. El Espíritu Santo nos avisa, amados hermanos, de los peligros. Jamás, amado hermano, se tomó ninguna decisión, ni se dio ningún paso que fuera de la presencia del Espíritu Santo en los primeros cristianos, en la primera iglesia primitiva. Era una comunidad
guiada, ordenada, inspirada por el Espíritu Santo. Y así debe ser la iglesia de hoy. Una iglesia que camine, que sea guiada, que sea ordenada, que sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Número 2. Todos los líderes de la iglesia eran hombres llenos del Espíritu Santo. Cada persona que servimos en la iglesia, hermanos, debemos tener la llenura del Espíritu Santo. Ya no conducirnos en lo humano ni en la carne, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Es importante, hermano, que si nosotros queremos servir en el cuerpo de Cristo, tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así lo dice la Biblia en Hechos 6:3, cuando se eligieron a 7 diáconos para el servicio de la iglesia. Dice que todos ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Hechos 7:55 y Hechos 11:24 dicen que Esteban y Bernabé estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Hechos 20:28, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que había sido el Espíritu Santo el que los había puesto como supervisores en la iglesia de Dios. Es Dios quien pone y quita. El número 3, el Espíritu Santo, muy importante, hermanos. El Espíritu Santo era la fuente de valor y de poder día en día en los primeros cristianos. Valor y poder es lo que necesita hoy los hombres, pero la humanidad hoy toma el valor y el poder de forma diferente, con armas, con violencia. Ese no es poder, esa no es valentía, esa es cobardía. El rey David dijo: no es con espada, no es con jabalina, es con el Espíritu Santo de Dios que se vence. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos 1:8, los discípulos habían de recibir ¿qué? Poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre de ellos. Porque sin el Espíritu Santo no iban a poder realizar la tarea que el Señor Jesucristo les había dicho: id y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero a la casa de Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la presencia del Espíritu Santo, amados hermanos. La victoria de Pablo sobre Elimas, un mago, allí en Hechos 13:19, que este hombre hacía todo lo posible para que los hombres no se acercaran a Dios, y fue el Espíritu Santo que iluminó a Pablo para hacer libre a este hombre. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, que nos ilumina, que nos da el valor y que nos da la valentía para enfrentarnos a las huestes de maldad, al mismo Satanás. La victoria, amados hermanos, está en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo me pregunto, amados hermanos, ¿por qué la iglesia primitiva, aquellos hombres ordinarios, sencillos, tenían tanto valor y tanto poder para vencer? Cuando los perseguían, es una pregunta que siempre me he hecho, Señor, ¿cómo estos primeros cristianos eran puestos en un estadio, en un coliseo, para soltarles fieras y los devoraran? Y ellos no nunca negaban su fe. ¿Qué era lo que los hacía no negar al Cristo resucitado, al Cristo glorioso? ¿Qué era lo que los hacía tener fe? Era el Espíritu Santo sobre de ellos, que les daba valor, que les daba valentía. Cuando les sacaban los ojos en vida, cuando les cortaban una mano y las asaban enfrente de sus propios ojos, cuando les echaban plomo derretido sobre sus cuerpos, ¿qué los hacía no desistir de su fe, morir por Cristo? Era el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para vencer, para triunfar.
un mártir de aquella época llamado Policarpo, un anciano de 86 años de edad, fue llevado ante las autoridades romanas para ser enjuiciado. Estando él a punto, le decía el juez: ten misericordia de tu edad, eres un anciano de más de 80 años de edad, niega a Cristo y confiesa al emperador, al César, como tu Dios. Este anciano, dice la historia, que dijo: ¿cómo he de negar a mi Dios, a mi Señor y a mi Rey, que por más de 80 años nunca me ha hecho un mal, sino siempre me ha hecho el bien? Y lo amenazaban con quemarlo vivo. Y le dijo aquel juez: el fuego que tú enciendas en esa hoguera solamente durará unos minutos, un tiempo, pero el fuego eterno nunca se apaga. Y así murió aquel anciano de 86 años, no negando a su Rey y a su Señor. Así debe ser un cristiano, amados hermanos. Vienen tiempos difíciles para este mundo, pero los cristianos verdaderos deben ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Si no, no vamos a llegar y no vamos a triunfar. No llegaremos a la presencia de Dios. No debemos de negar nuestra fe y no debemos de negar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey. El valor de los primeros cristianos para enfrentar con situaciones peligrosas, el poder, la valentía, la elocuencia para hablar, el gozo que ellos tenían, no dependía de las circunstancias. Todo era obra del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Y número 4, por último, amados hermanos, el Espíritu que Dios ha dado a los que obedecen. Allí en 5:32, aquí encontramos la gran verdad. Dice: la medida del Espíritu que puede poseer una persona depende de la clase de persona que sea. Quiere decir que sinceramente, amados hermanos, el que se entrega a Cristo, el que viene a Cristo, es necesario que le crea, dice la palabra de Dios, y que Él es galardonador de los que le creen. Es por fe. El vivir la vida cristiana, amados hermanos, estoy terminando. El vivir una vida verdadera, la vida que agrada a Dios, al Padre, amados hermanos, es la vida llena del Espíritu Santo. Es la vida que vivieron los primeros cristianos del primer siglo y es la vida que debemos de vivir como iglesia hoy en nuestros días. La historia de la iglesia del cristianismo no es mucho más que la historia de una institución cualquiera. Es la historia del cristianismo, de ese cristianismo en Hechos 2. Los hechos del Espíritu Santo. Lucas, el escritor de 2 libros, el Evangelio de según San Lucas, pero también es donde narra la vida de Jesús. Es el autor también de Hechos. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a llamar Hechos de los Apóstoles, cuando debería de ser Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahí en Hechos, la historia del cristianismo, amados hermanos, es la historia de los hechos del Espíritu Santo entre hombres y mujeres que nos han precedido en la fe. A veces en el curso de esta historia habrá momentos en que nos será difícil ver la presencia y la obra del Espíritu Santo. Habrá hombres que usarán la fe de la iglesia para enriquecerse, para acrecentar su poderío personal. A veces nos perseguirán con una hazaña indigna, con un odio tremendo en el nombre de Jesucristo. En algunos periodos de la historia parecerá que toda la iglesia abandonó por completo la fe bíblica y tendremos que preguntarnos hasta qué punto la iglesia es llamada cristiana. La historia de la iglesia, con esto termino, amados hermanos, es la historia de una iglesia cristiana, de hechos del Espíritu Santo entre gente pecadora, es cierto, como usted y como yo. Pero fue a través de esos hechos de gente pecadora como usted y como yo que nos llegó la palabra a nosotros. Y nosotros, hermanos, si damos buen testimonio
esta palabra llegará a otros y la iremos pasando. Pero se necesita valentía y se necesita llenura del Espíritu Santo. Es cierto que somos hombres y mujeres pecadoras, pero con una gran diferencia hoy. Fuimos lavados y comprados por la sangre del Cordero de Dios y regenerados por la obra del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia que hace de un mundano a un hombre comprado y lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es esa marca que nos distingue. Nunca faltaron, amados hermanos, en medio de los siglos más oscuros de la historia del cristianismo, hombres y mujeres que dieron testimonio de la palabra de Dios, de sus vidas. Hombres que amaron, que estudiaron, que conservaron y que copiaron las escrituras y llegó hasta nosotros. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, que nos está llamando. El Espíritu Santo te está llamando ahora mismo y te está diciendo, le está diciendo al pueblo de Dios, su iglesia, para que tengas nuevas aventuras de obediencia. Nosotros también somos parte, amados hermanos, de esa historia, de esos hechos del Espíritu Santo de Dios a través de hombres y mujeres. Dios todavía está buscando, porque el libro de Hechos está inconcluso. Pablo está predicando en Jerusalén y todavía el libro de Hechos no tiene final, porque la historia seguirá escribiendo. Así como Pablo quedó, tal vez tú vas a quedar en las páginas del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Esa historia se escribirá cuando el Señor Jesucristo descienda y recoja su iglesia. ¿Quieres ser parte de esa historia de los hechos del Espíritu Santo? Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Termino con esto. Si gustas ponerte de pie, está bien. Si quieres estar sentado por las precauciones que estamos tomando. Pero yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos y medita. Piensa. Se vendrán tiempos difíciles, amados hermanos, muy difíciles, donde necesitaremos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vas a necesitar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si no la tienes, pídela, anhélala, deséala. El Espíritu Santo es una persona, es respetuoso, siente, piensa, habla, dice, manda, ordena, guía. El Espíritu Santo te dice en esta mañana: yo quiero morar en tu corazón. Y si ya tienes el Espíritu Santo, dile como David en su oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Nosotros conocemos que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles y necesitaremos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lucas 11 dice: está Jesús hablando y diciendo la oración del Padre Nuestro, y al final dice: ¿qué hombre de vosotros, qué padre, dice, hay de vosotros que su hijo le pide un pedazo de pan, dice, le dará una piedra en lugar de pan? Y sigue diciendo: si le pide un pescado, le dará en lugar de pescado una serpiente. Si le pide un huevo, dice, le dará un escorpión. Y acaba diciendo el Señor Jesucristo: si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pídeselo en esta mañana, anhélalo, deséalo. Amado hermano, de verdad,
vas a necesitar del Espíritu Santo en los días venideros. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor. Oh, buen Dios todopoderoso, gracias por aquellos que hemos sido bautizados, llenados por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Nuestras oraciones, Señor, son como la de David: no quites tu Santo Espíritu de nosotros, Señor. Pero también, Señor, tal vez aquí hay una persona, Señor, que no tiene el Espíritu Santo, Señor, pero que lo desea en esta mañana, así como el día de Pentecostés estamos reunidos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Que tu Espíritu descienda, inunde y los bautice, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, buen Dios todopoderoso, amantísimo Padre celestial, tú eres el Padre bueno, Señor, que dice que si anhelamos y te pedimos de tu Espíritu Santo, tú nos lo darás. Anhélalo, pídeselo. Cuando la llenura del Espíritu Santo llegue a tu vida, comenzarás a hacer y verás cosas extraordinarias en tu vida, cosas que nunca has visto, que nunca has sentido. Buen Dios todopoderoso, Padre bueno, llénanos de tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo en esta mañana, para ver prodigios, para ver maravillas, Señor, en medio del pueblo, Señor, para poder dar tu palabra con autoridad, con valor y con valentía, Señor. Oh, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Padre, gracias te damos. Gracias porque eres bueno, Señor. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? ¿Qué seríamos sin tu Espíritu Santo, sin ese consolador, sin ese amigo que va siempre a nuestro lado, Señor? Es ese Espíritu Santo que nos evoca, que nos dice, que nos avisa. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los cuide, amados hermanos. Démosle un aplauso a Dios. Dios está con nosotros. Y como siempre te digo, amado hermano, un consejo de la palabra de Dios: aléjate del mal, haz el bien y sigue la paz. Que Dios los bendiga.